los viernes. Oye, Alberto, que los tenemos un poco abandonados. Sí, oye, ¿cómo salíamos todos los días aquí? En este repetidor estaba muy usado de aquel, ¿eh? Lo usábamos mucho. Bueno, había todos los días aquí, bueno, pues es como estamos ahora, hablando de uno de otro, después nos reuníamos. Bueno, oye, de aquella se hacía una radio bastante buena, ¿eh? Me prestaba de aquello. Sí, sí, sí. La banda de aquí de 10 metros. Salíamos muchas veces y bueno, después nos reuníamos ahí, como ya te digo, la rueda, ¿cómo era? La madrileña y varios sitios por ahí. Bueno, estaba bien. Alberto, y India Delta Japón, nos tenemos abandonados completamente, muchachos. Adelante, Alberto, cambio. No, pues muy tranquilos, que estoy por aquí sacando equipos y buscando un cable ahí de alimentación que me falta. Entonces, nada, estaba escuchándonos por aquí, tranquilos, vosotros ahí seguid a lo vuestro. Ya os pido yo paso ahora cuando encuentre el cable y cambie la emisora. Vale, Alberto. Oye, también vi aquí en una revista de... Bueno, eso tú si me escuches, eso. Una revista, un mini walkie, pero no debe ser como el que a mí me gusta, el VX3, de Yaesu. Un Lincoln Delta May 330 extraplano. ¿Qué tal será eso? Eso en internet no pude ver el modelo, a lo mejor ya ni existe. No lo sé, si no lo conozco, Fermín. Ya, ese está en una revista de Eure de hace unos cuantos años, a lo mejor ya está descatalogado y tal. Es una Lincoln Delta May 330, es bibanda, yo sé que es bibanda, y es extraplano, más plano que un teléfono móvil. Pero nada, a mí el que me gusta es el VX3. Oye, ¿quién teníamos por ahí abandonado completamente? Jesús, sigues por ahí adelante, India Delta Japón. Marco Japonesco, todos uno de Jota. Oye, Fermín, este que estás diciendo tú, vino yo un valenciano, pues que estuviera por aquí, un valenciano que estuviera por aquí, por mi casa, desde hace lo menos 18 años ya. Traía un aparatín de esos que yo quedé acongojado. Qué piquiñín era, chico, del alma. Nunca vi cosa más diminuta. Pero muy pequeño. Y dice, ¿por qué es? Un walkie. Bueno, donde quiera que lo sacaba la gente quedaba mirando para él. Pero era caro, ¿eh? Era muy caro, que pasa, claro, tenía muy poca potencia y todo eso. Pero oye, era un aparatín aquello, llamaba la atención en aquella época, ¿eh? Llamaba la atención. Ah, vale, Pepe. Bravo Japón, Gol Hotel Quebec, Eco Japón, Eco. Bueno, este no puede ser muy viejo porque es una revista igual del año, qué sé yo, 2003 o 2004, pero, o sea que igual todavía existe. Yo lo vi en Pier, en Barcelona. Pero aquí en el clúster me parece que no viene esa casa. Viene Proyecto 4 y viene alguna otra más, pero esta de Pier, no sé, no viene. El que sí vi es uno pequeñajo, como unos chinos que salieron ahora que están tan de moda por ahí. Ese sí lo miré aquí en internet, que es el VX3 Eco. Bueno, Eco debe ser España, Europa y si es abajo será América. Y es algo miniatura completamente. Y es de batería de litio, estéreo para frecuencia modulada, esta comercial en auriculares, se escucha en estéreo, tiene una zorrita para M, cargador y varias cosas. Y ese sí, es caro, porque ese vale 145, más el porte. O sea que tienes que ir al banco a hacer un giro para allá y después el porte serán 10 o 20 euros, o no sé lo que será y tal. Pero ese me parece que tiene, no sé, ese no mide los vatios. Pero ese creo que tiene 2 o 3 vatios, 5 no sé si le da, pero da más potencia. Pero el Alingo que yo digo da 350 milivatios solamente. Y es tan plano más que un teléfono. Y ese lo vi aquí en una revista de Eure, de Pier de Barcelona, que traía una fuente de alimentación, que fue la que le compré a Pedro el otro día, ¿cómo es? Una Lincoln, precisamente. Y traía ese. A uno Bravo Japón.
eco japónico. Adelante, Pepe. ¿Qué modelo, perdón, un momento, Pepe. ¿Qué modelo me dijiste que era la Lincoln, Fermín? Es el Delta Mai-330 a Lincoln y vale 102 euros. Y es extra plano y bibanda. Ahora no sé más características de él, solo sé que es bibanda y lo pone así de más plano que un teléfono.